todos y todas, la bicameral del Congreso. Me llamó la atención esta información y por eso pedí ayuda. Cuestiona y alerta sobre el plan de inteligencia nacional de Bullrich, que por supuesto, como siempre, hizo el último papelón. No sé si sabías, Guido, el último papelón, en las últimas horas de ayer. Como por supuesto ella tiene que robar cámara y protagonismo a como dé lugar, entonces se apresuró a armar así un despliegue, un show como los que ella acostumbra armar, para con bombos y platillos, hacer el anuncio, ¿no? De que, en el triple narcofemicidio, habían, logrado atrapar al socio, digamos, mano derecha, Osorio, del que está sindicado o culpa del pequeño J, ¿no es cierto? Bueno. A todo esto, sonó la investigación policial que la habían hecho entre la Policía Nacional Peruana y la Policía Bonaerense, en donde ella no tiene ni arte ni parte, y habían pedido por favor que no digan nada acerca de la captura de Osorio para no alertar justamente al pequeño J, que es lo que Bullrich es lo primero que hizo. Bueno, andanzas si las vieres, y le pido mil disculpas. La tenemos en línea a la querida Luciana Bertoia, una colega entrañable. La sigo, la leo, la escucho. Licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, magíster en Derechos Humanos y Democratización de América Latina en la UNSAM, por la UNSAM. Bueno, no voy a nombrar, o sí, y después le pregunto si ha terminado o no su doctorado en Ciencias Sociales. Columnista en Página 12, donde la leemos siempre. Es columnista en El Cohete a la Luna los días domingo, que recomiendo fervorosamente. Miradas al Sur, especializada en, por supuesto, temas judiciales y derechos humanos. Hola, Luciana, buen día. Muchas gracias, Clara. Buen día por la presentación. No terminé el doctorado. Ah, bueno, estamos igual entonces. No hay tiempo, Luciana. Además vos te multiplicás porque te leo y te escucho en muchos medios. Y bueno, la verdad es que no queda margen, ¿no? No, está difícil, sobre todo sobrevivir y bueno, sí, pero bueno, ya en algún momento lo haré. Cuando cambiemos de gobierno, tenemos que tener esperanza y entonces la vida de todos, de todas empiece a reencauzar, entonces vamos a retomar la costumbre de vivir, ¿qué te parece? Ojalá, sí, ojalá. Bueno, estaba contando una de las últimas andanzas de Patio Bullrich, como dice, sí. Como dice el perro Berbisky. A mí me llamó la atención, y te lo dije por privado, no cometo ninguna infidencia, por supuesto comentándolo en público, que claro, en esta vertiginosidad de información que tenemos así de a cataratas todos los días, yo creo que pasó tanto inadvertido esta observación que hizo, ¿no?, la comisión bicameral. Sí, yo coincido, me parece que es muy grave. Para contar un poco qué es el plan de inteligencia. El plan de inteligencia es los objetivos que se traza un gobierno para un determinado periodo en esa materia. Y lo que sucedió es que a principios de septiembre la bicameral de inteligencia le dijo al gobierno de Milei que el plan de inteligencia, tal como lo habían presentado, estaba reñido con la ley. Para entenderlo así, era ilegal. Uh-huh. Acá hay una ley de inteligencia, la 25520, que se sancionó en 2001, que después fue reformada en 2015, y que Milei la reformó por decreto el año pasado. Y este plan de inteligencia, entre otras cosas, le da luz verde a la CIDE para investigar periodistas, economistas, grupos vulnerables, incluso organismos de derechos humanos, porque
una de las cuestiones que marcaba la bicameral es que, por ejemplo, quienes hablen, como vos estás haciendo recién, con una mirada crítica de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, podrían terminar siendo un objetivo de inteligencia. Y otro de los puntos también que a mí más me llamó la atención, el plan de inteligencia lo confecciona el jefe de la CIA, en este caso es Sergio Neifert, pero por supuesto no es en acuerdo con el presidente, sino que la misma ley de inteligencia dice que quien dicta la política de inteligencia es el presidente. Y una de las cuestiones que me contaban ahí en la bicameral es que lo que manda la CIE dice, bueno, sí, esto fue hecho en acuerdo con el presidente. Y me decían, es como si fuera un convidado de piedra en su propio gobierno, ¿no? Porque lo que sabemos es que la CIDE la maneja Santiago Caputo, pero que hay otras, por supuesto, otras internas en la inteligencia. Aparece Patricia Bullrich, que genera todo un cambio en la Policía Federal para tener su propio aparato de inteligencia. Claro. Bueno, y después hay otros sectores en pugna, ¿no? Pero bueno, esos dos son los que más claramente aparecen. Y bueno, después lo otro que le dicen es que no tiene una doctrina, es decir, no hay un desarrollo sobre cómo debe pensarse la inteligencia, si es, por ejemplo, con un marco de respeto a los derechos humanos, si es desde una visión de la seguridad nacional o qué. Entonces esto deriva en que quien lea o reciba las órdenes las interprete como quiera. Pero básicamente se los habilita a investigar casos de conflictividad social. La pobreza aparece como un factor que hay que mirar. Entonces ahí claramente los servicios de inteligencia se pueden terminar involucrando, como se veía, como aparece en una directiva que publicó Walcon Amon, por ejemplo, en los grupos vulnerables que se manifiestan en Congreso, para dar un ejemplo. Claro, ¿no? porque, para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea, porque este es un documento larguísimo y la verdad es que, como siempre digo, el común de las personas estamos abocadas cotidianamente a conseguir el plato de comida y pagar la boleta de luz. Entonces, vamos a allanar un poco. Está redactado, no sé cómo lo ves vos, Luciana, de tal manera que es tan ambiguo que se puede interpretar cualquier cosa. Y entonces, por ejemplo, habla de foco de interés a los actores, entre comillas, ¿no? Estoy textualizando. Que generen o puedan generar una pérdida de confianza, ustedes no me pueden ver, pero estoy haciendo comillas, en las políticas económicas del gobierno. ¿Eso qué significa? Bueno, eso puede ser un periodista crítico, un economista. Lo que pasa es que eso es lo que ellos tienen que explicar, tiene que estar una doctrina. Y además lo que hay que decir es que este plan de inteligencia tiene un trasfondo, ¿no? Que es que cuando lo presentan en octubre del año pasado, o sea, hace un año, hay críticas de la bicameral de inteligencia. Esto se hace en una reunión secreta y demás, de la que no habíamos sabido, y después en noviembre aparece un comunicado de la Unión Cívica Radical diciendo: nosotros creemos que 2 ataques que sufrieron nuestras oficinas están relacionados con las críticas que hizo Martín Lustó, presidente de la bicameral de inteligencia, al plan de inteligencia, ¿no? Es como que venía con ese trasfondo. Sí. Después hubo periodistas como Walcon Amon que accedieron al plan de inteligencia y publicaron fragmentos, lo mismo la revista Crisis, y a partir de eso se presenta una denuncia contra el plan de inteligencia y otras directivas que se fueron filtrando. Y el otro dato es que el Poder Judicial no está haciendo nada con eso. Ah, mira. No puedo creer.
Bueno, claro. Sí, claro. Perdona, Lucy, una de las denuncias, supongo yo fuero penal, ¿es la del Centro de Estudios Legales y Sociales o hay otra? Sí, no, hay otras. La primera fue la del CELS. Hay una anterior también de marzo de este año que la presenta el diputado Facundo Manes después de que Santiago Caputo va y lo increpa y como que él entiende que le iba a tirar todo el Estado en su contra. Después está la denuncia que presentó Axel Kicillof, también él la había presentado en La Plata, porque aparece también otro informe que había hecho la CIDE en julio, que, bueno, monitoreaba la CTA, a Kicillof, a distintos grupos. Esa denuncia también pasó a los tribunales de Comodoro Pi. Está la denuncia de los 2 secretarios generales de las 2 CTA, que directamente apuntan a Javier Milei. Bueno, todo ese cúmulo de denuncias está dando vueltas en Comodoro Pi sin ningún tipo de avance. Claro. Y después está cuestionado también el decreto 614 de 2024, con el cual Javier Milei reformó todo el sistema de inteligencia. Pero hasta ahora el Poder Judicial evidentemente no quiere meterse con este tema. Ahora, digo, por la información que estaba revisando por estos días, la estoy ubicando acá. Neifer fue, ¿no es cierto? Lo citaron, la comisión lo citó, sí, ¿no? Y fue a dar explicaciones el año pasado. Ahora, sería interesante, vos que tenés, sos un archivo así, a mí me impresiona. ¿Nos podés, refrescar las cucardas de Neifert? No, Neifert no tiene ningún tipo de cucarda para inteligencia. Es una persona de confianza de Santiago Caputo y por eso está ahí. Ese es básicamente su mayor activo. Llega al cargo después de que salen eyectados Nicolás Pose, que era el primer jefe de gabinete de Milei, y Silvestre Sibori, que era su titular de la que entonces Agencia Federal de Inteligencia, y ahí llega Neifert y bueno, ahí está. Lo que pasa es que también, bueno, todo esto no lo terminamos de saber, pero la primera administración que estuvo en la AFI había llenado el organismo de militares retirados. No sabemos si esos militares retirados se fueron, al menos yo no lo sé, cuando se van Pose y Sibori. Pero había alguna que otra versión que este plan de inteligencia lo habían hecho militares retirados también, ¿no? Y después lo que sucedió es que cuando reforman el sistema de inteligencia con el decreto 614, se termina como loteando la CIDE, ¿no? Que hay dividida en 4 áreas distintas, y ahí aparece Secati, que era que había estado al frente de las custodias en la época de Macri, aparece Colombo, bueno, ¿y no reaparece que responden a distintos sectores por ahí? Bueno, sí, eso dicen también. Dicen, ¿no? Sí. Eso dicen. Que bueno, es como el mito, siempre está. Viste, claro. Pero sí. Y esto de que está loteado también aparece en las críticas que hace la bicameral, porque la bicameral dice, bueno, hay inflación de algunos organismos y esa inflación no obedece a cuestiones ni operativas ni de análisis, sino que obedece a las internas propias de cada uno de los sectores que quieren acumular poder. Claro, entonces hay que darles presupuesto a los muchachos en cada grupo para que todo el mundo esté más o menos conforme, y si no, recordemos los 100.000 millones de pesos, no dólares,
pesos, que fueron una inyección presupuestaria, ¿no es cierto?, importante para la CIDE, ¿no? Sí. Y no sí. ¿No te llama la atención, sé que sí, descuento que sí, digo, estoy obsesionada con la insistencia y la persistencia, ¿no? Macabra que tiene este gobierno de mentir y mentir y mentir, ¿no? Y elegantemente podemos hablar de posverdad, pero lo que digo es nos remitamos por una vez a los hechos, es decir, asistimos horrorizados, ¿no es cierto?, a esta barbarie que han cometido en este triple femicidio. Lo que vemos, concretamente, voy a tratar de hacerlo muy corto en cuanto a mi opinión, es que la frontera es un colador. Ahí entra, sale y, ¿no? Y entonces, para lo que debería estar, el servicio de inteligencia, gendarmería, etcétera, es precisamente, entre otras cosas, ¿no es cierto?, para custodiar nuestras fronteras en algo tan crucial como es, el narcotráfico, ¿no? Pero resulta que asistimos así, comillas, entretenidos, muy entretenidos, con la difusión, ¿no es cierto?, la filtración de audios que evidentemente responden a internas de inteligencia dentro del propio gobierno. A eso están jugando. Sí. Sí, hay una interna desatada y es una interna de inteligencia, hay una interna del gobierno que yo creo que tiene tres patas distintas, una de Santiago Caputo, otra es el sector de Karina Milei y los Menem, y por último está el sector de Franco con Ernequian y demás, y hay acusaciones cruzadas entre esos sectores, ¿no? Que cerraron filas en algún momento, Karina con Francos y Caputo queda por otro lado, pero bueno, cuando uno ve las acusaciones también que se hacen en el Congreso y a quienes le apuntan de un lado y del otro, es factible decir que hay una interna inteligencia grande como una casa. Y por otro lado, de acuerdo con lo que vos presentabas, decías sobre las fronteras, bueno, efectivamente lo que vemos es que es una tarea de la Gendarmería, que el gobierno también por una decisión de mandar a la Gendarmería al territorio, digamos, sacarla de las fronteras, quiere reemplazar por los militares, ¿no? Y rompiendo también un consenso de la democracia. Hay que ver, yo creo que hay que prestar atención a los cambios que se vienen en breve, porque Bullrich y Petri van a tener que salir de sus ministerios, ellos estaban muy comprometidos con esa línea, pero bueno, que incluso tenía detractores internos, porque la vicepresidenta Villarroel decía lo que va a pasar es que los militares van a terminar después siendo juzgados por haber atacado a civiles, y es verdad. Claro, por si hiciera falta aclarar, digamos que Villarroel obviamente ¿no es cierto?, en son de proteger a su gente, ¿no? A los militares, por claro. pero lo que digo es tan cierto es esto que acá en el norte está en marcha, y fíjate, curiosamente, ¿no?, sin ser reflejado muy mucho, te diré, por los diarios hegemónicos del norte, de las provincias del norte, me estoy refiriendo al Tribuno, la Gaceta, el Tribuno de Jujuy, bueno, por ahí Santiago está un poco como más lejos, pero Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca incluso. Bueno, está en marcha el operativo Roca, pero claro, no se sabe mucho de eso, cómo va, cómo se aplica. Estamos viendo que sí,
Efectivamente, no sé si se acuerdan ustedes que a ver si me estoy acordando bien, pero en la época de Macri creo que fue cuando él tomó la decisión de suspender el proceso de radarización. Fue así, ¿no es cierto? ¿Te acordás vos? Sí. Ajá. Sí. Bueno. Sí, y bueno, y después también cuando se abren los cielos, creo que fue con no me acuerdo si fue con el Para la ley DNU de 70 derribo. o con la ley base también, o sea, era como Sí. el paraíso para los narcos. Sí. Y ahora, asistimos, vuelvo a los contrastes, ¿no? Bueno, estoy tratando de ser así, muy calma, racional, porque da mucha bronca. Pero bueno, digo, volviendo a los contrastes fácticos, ahorita nomás, hoy es 1 de octubre, a partir de mañana comienzan 2 etapas, ¿no es cierto?, por acá la tenía la información, de ejercicios militares conjuntos de las Fuerzas Armadas argentinas. Primero van a Chile. Esto va a ser, la estoy buscando la información, y después bueno, sin por supuesto, con el Congreso pintado como acostumbra, Milei autorizó con un decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos para hacer ejercicios militares acá directamente. Sí. ¿No? Sí, que van a venir a fines de octubre y se quedan buena parte de noviembre. Sí, en ese caso, bueno, también la marca es que se evita pasar por el Congreso y la excusa era que como estaban muy jugados y los ejercicios había que hacerlos, no lo mandaron al Congreso. Bueno, seguramente que los ejercicios no los planificaron con 3 días de anticipación, ¿no? Es una estrategia para que efectivamente puedan entrar los militares estadounidenses y bueno, con el trasfondo, ¿no?, de una pronta visita nuevamente de Milei a Estados Unidos, que anunciaba ayer en X, y con lo que viene discutiendo sobre el salvataje, ¿no? Y ya en la despedida, y te juro, Lucy, que me quedan un montón de preguntas, pero bueno, este decreto del que estamos hablando ahora, no sé si te llamó la atención, así tipo shock, ¿no? Uno todavía se sorprende cuando habla de integración doctrinal entre las fuerzas argentinas y estadounidenses, doctrinal, mamita. Sí, no me choquea, porque acordate de cuando vino la generala, creo que era Laura Richardson, se fue Milei disfrazado de militar e hizo toda una laraca a la medianoche, incluso una cadena nacional, con lo cual realmente no es que me sorprende, me genera dolor. Sí. Bueno, sí, nos estamos poniendo todos los días, querida compañera y colega, una especie de escudo defensivo y no sé, y apelamos a la ironía y al enojo, y otra vez a la ironía y a despejar información y prender luces. Bueno, por ahora tenemos esta suerte de ventanita, ¿no?, de lucecita, es una velita apenas allá puesta, anclada en el 26 de octubre, vamos a ver, sí, seguramente. No, y yo creo que a mí también me genera entusiasmo ver las movilizaciones, ver que las universidades salen a la calle, que salen los trabajadores de la salud pública, los jubilados y las jubiladas. Bueno, todo eso me genera mucha esperanza. Lucy, en esto, discúlpame, pero yo lo había notado, aunque más no sea para hacer un comentario. Vi en una nota que publicaste, espérate, 28, hace poquito, mira, 28,
que me enteré por vos, no lo sabía, que enviaron a su casa a Raúl Guglielminetti, ex integrante, Sí. esto contextualizo para quienes quizás no se acuerdan, ¿no? Ex integrante del batallón de inteligencia 601, que vos sabés que todavía recuerdo, como si fuera hoy, la impresión que me dio en el acto de asunción de Alfonsín. Bueno, como todos y todas Ujú. estábamos, yo al menos, mirando por televisión, ¿no? Sí. Verlo a Guglielminetti ahí parado atrás. Digo, más allá de que vos haces todo un informe, ¿no es cierto? Quedan 63 en Campo de Mayo, 22 en el resto del país, nos estamos refiriendo a los represores, ¿no es cierto?, condenados por delitos de lesa. Pero, digo, tengo la impresión de que han pasado y se han sucedido un gobierno detrás del otro y el meollo, la cuestión así final, de centro, núcleo del sistema de inteligencia nunca se logró poner en orden. No, comparto plenamente. Pero también tiene que ver con que los distintos gobiernos van pensando que pueden controlar el aparato de inteligencia, le van sacando provecho y Ujú. eso nunca se termina de ordenar. Hubo una discusión, me parece muy interesante, en 2015, cuando Cristina manda la reforma de Sí, la ley de inteligencia, que bueno, después terminó solapada y de esa reforma no queda nada, nada, nada. nada. De hecho, lo más básico era que las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, después ahora devenía nuevamente en CIE, tenían que tener el aval del Senado. Bueno, no, eso ya fue borrado también de un plumazo. Pero también hay que decir que el gobierno del... Se cortó, me parece. Sí. Que, bueno, qué pena. Igual estábamos ya cerca de la despedida, ¿no? Pero no querría, cerrar la nota sin poder, despedirme como corresponde, de Luciana. Este, Lucy, Lucy, te recuperamos aunque más no sea para el chau, pero te quedaste a mitad de frase en la época de Alfonsín, ibas a decir y se cortó. No, decía que en la época del Frente de Todos Sí, tampoco se mandaron los pliegos al Senado para discutir quién está al frente de la AFI. Entonces, bueno, esa práctica y después vino este gobierno y la borró de un plumazo. bueno, Entonces hay que decir ahí está. que se ha hecho mucho para no discutir transparentemente estas cuestiones. Sí, tal cual. Luciana, bueno, un abrazo enorme. Ha sido un gustazo que podamos conversar y bueno, ya te estaremos jorobando en algún otro momento. Un abrazo enorme. El gusto es mío. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Bueno, hemos estado conversando con Luciana Bertoya. Luciana está especializada en temas judiciales y derechos humanos, no voy a citar toda su currícula, es columnista en Página 12, columnista en El Cohete a la Luna con Horacio Berbisky, y realmente una gran periodista.